Diputado Giustiniani, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad le confieso a usted y a los colegas que estamos en una situación extraña, bastante rara en esta sesión, que a mí en los años de legislador pocas veces la viví de esta manera, donde tantas veces se fundamenta en contra y se vota a favor. Quizás si le pediríamos a algún extraño a esta legislatura que nos diga a esta altura cómo va a salir la votación, seguramente nos diría que este presupuesto va a ser rechazado. La verdad que se está aprobando la ley de leyes, se está aprobando el programa y plan de gobierno para el año que viene, y nosotros desde la responsabilidad, desde el bloque Igualdad, vamos a fundamentar de la misma manera que votamos, vamos a fundamentar en contra porque votamos de manera negativa este presupuesto, porque creemos que no está a la altura de las circunstancias del momento que estamos viviendo. Tampoco se explicó en este recinto hasta el momento de cuál fue el apuro que motivó de un presupuesto que ingresó el jueves que se esté votando a los 4 días, sin debate en las comisiones, no solo en presupuesto, que rescato el esfuerzo del presidente de la comisión de habernos citado hoy a las 8 de la mañana. Tendríamos que haber convocado a todos los actores sociales y económicos de la provincia, no solo la comisión de presupuesto, sino todas las comisiones. No se explica el apuro de tratar hoy sobre tablas semejante ley. La verdad que es poco explicable esta situación. Nosotros creemos que este presupuesto debiera reflejar la situación de terrible y dramática crisis por la que pasa nuestra provincia, que también pasa la Argentina y está pasando el mundo, y la necesaria respuesta que desde el Estado se debe dar a la necesidad que están pasando millones de familias, de trabajadores, de comerciantes, de pymes industriales, y que debiera reflejarse también en las mujeres y hombres quienes desde la salud han puesto su vida en riesgo de manera valiente y solidaria para atender las consecuencias del COVID. Vemos que este presupuesto no es el presupuesto del COVID que nos hubiera gustado que fuera. Es un presupuesto que continúa con la misma lógica que vimos de este gobierno provincial este año. Una respuesta tímida, insuficiente y conservadora, como lo definía el diputado del Frade, ante los reclamos de todos los sectores que recibimos en esta Cámara, que concurrieron a pedirnos su apoyo, las enfermeras y enfermeros, las médicas y los médicos, por ese elemental reconocimiento a salarios dignos, los trabajadores de los distintos sectores, las familias, los jardines, los comerciantes, los industriales pymes. Esta realidad se expresa también en los fríos números y en las dramáticas cifras. La pobreza creció en la nación durante este año 2020 el 5,4%, llegando al 40,9% de las argentinas y argentinos, según las cifras oficiales que nos da el INDEC. Pero en el Gran Rosario creció más. Fue el 6,8% mayor que este número del país. Y en el Gran Santa Fe también creció mucho más. Fue más del 8,2% que la media de Argentina. Si tomamos la indigencia, creció en el país también, según cifras oficiales, el 2,5%, llegando al 10,5% de la población. Y esta indigencia golpea mucho más en los menores de 14 años, donde llega al 15,6%. Pero si tomamos el Gran Rosario, creció más que la media del país, un 3,6% más que la media del país. Y si tomamos la realidad del Gran Santa Fe,
creció más que la media del país, un 3,8% más que la media del país. Estos dos grandes conglomerados de Santa Fe y Rosario, en ambos tenemos más de 300.000 personas que viven en la indigencia. El desempleo aumentó de manera interanual el 2,5%, llegando al 13,1% de la población económicamente activa. En los jóvenes el desempleo golpea mucho más, es del 25,6%. Pero si tomamos el Gran Rosario, el desempleo creció más que en el país, más de 7 puntos por encima de la media nacional. Y en el Gran Santa Fe, más todavía, más del 12,9% de la media nacional, llegando la desocupación al 17,9% en el Gran Rosario y al 20,3% en el Gran Santa Fe. El diputado Olivera nos hablaba de los aglomerados urbanos. ¿Dónde se refleja esta realidad en el presupuesto que estamos tratando en este momento? La prioridad que debería representar estas cifras catastróficas, la prioridad que se debería tener, no solamente que golpea en el aspecto económico que estamos manifestando y en el sanitario, sino también en el de la violencia, del narcotráfico y de la delincuencia. ¿Qué quiero expresar con estas cifras? Que marcan una terrible realidad y que la respuesta del Estado debiera ser hoy muchísimo mayor, mucho más enérgica que la habitual. Son tiempos que el Estado debe jugar un rol activo y proactivo para salir de este pozo profundo en el que estamos. No alcanza con lo que hace la Nación, el IFE y los ATP, que además ahora se anuncia que termina. Nuestra provincia debe jugar un rol propio que este presupuesto no refleja. Hay un chiste, presidente, que circula permanentemente con frecuencia entre los economistas en tiempos de crisis. Y es que es tiempo de mucha crisis con esta pandemia. Y es que en las crisis se dice que los ateos se transforman en creyentes y que los economistas liberales se transforman en keynesianos. Parece que esto a nuestra provincia de Santa Fe no ha llegado, porque vemos que no hay una acción planteada, prevista y proyectada para el año que viene en una acción del Estado. De la autorización que esta legislatura le dio al gobierno provincial con las discutidas ley COVID y la ley de necesidad pública, el gobierno provincial no llegó a usar la mitad. Fue esa autorización de 15.000 millones de endeudamiento posible con la ley COVID y de 27.000 millones de la ley de necesidad pública, que suman 42.000 millones de pesos. De acuerdo a nuestros registros, porque nos hubiera gustado cotejar esto con los funcionarios del Poder Ejecutivo, 5.000 millones el gobierno tomó de endeudamiento con las entidades financieras y se le pidió al gobierno nacional un préstamo por 5.000 millones y puso 1.000 millones más en títulos públicos. Esto es lo total que nosotros tenemos registrado que usó como herramientas el gobierno nacional este año, hasta este momento. Y hasta el 30 de septiembre, como se dijo en reiteradas oportunidades por los diputadas y diputados propinantes, la provincia verifica un resultado financiero positivo de 18.791 millones de pesos. Es decir, un superávit que en estos tiempos no tiene demasiada explicación y que, como muy bien se dijo acá, algunos le dicen hacer caja, otros le dicen sentarse sobre la caja. Muchos habremos conocido, leído o hablado sobre esa célebre obra de Molière que se titula El avaro. Lamentablemente, a nadie en su sano juicio, por más ultraliberal
liberal que fuera en lo económico, se le ocurrió cuestionar la emisión monetaria que hizo el gobierno nacional, porque no tenía otra opción de financiamiento, del IFE, de la ATP, de los programas de asistencia crediticia a las pymes, que significó un claro aumento del déficit fiscal. Plantearse superávit fiscal es disparatado en este escenario. Por lo tanto, yo creo que este es un eje importante que queríamos marcar de nuestra disidencia de fondo con este presupuesto. Este presupuesto, además, queremos marcar, lo decíamos recién, por la celeridad no explicada, por el apuro no fundamentado, de que tiene un tratamiento irregular. Yo creo que ese tratamiento irregular se debe a que en el presupuesto, además de no haber tenido esa posibilidad de contacto directo con los funcionarios y con los sectores sociales y económicos que nos hubiera gustado convocar, tenemos que tener en cuenta que ingresa nuevamente por el Senado. Yo no quiero dejar pasar esto por alto, porque lo he planteado en las anteriores oportunidades. No es antojadizo que el presupuesto se trata en la Cámara de Diputados de la Nación siempre, y nunca se violentó esto, a pesar de que no está esto en la Constitución Nacional. Está en una ley, pero no está en la Constitución Nacional. ¿Por qué nunca ningún gobierno intentó especular con el ingreso del presupuesto por otra Cámara? Porque está clarísimo que la misma naturaleza de la Cámara de Diputados es la que puede hacer un análisis global del presupuesto, del crecimiento, del superávit, de la inflación prevista para ese año. Es la Cámara de Diputados que aborda globalmente la necesidad de gastos y de recursos. Y así también vemos a nivel nacional que cuando se habla de la coparticipación, sí claramente es el Senado el que tiene esa prioridad. ¿Y tiene algo que ver la nación con la provincia? Sí, porque institucionalmente, en el funcionamiento, siempre hemos visto que el funcionamiento correcto, práctico, siempre se hace en espejo nación con provincia. Y me parece que tenemos que marcar este hecho para que el próximo presupuesto ingrese por la Cámara de Diputados. Vimos recién en cifras lo que pasa con la pobreza, con la indigencia y el desempleo en los dos mayores conglomerados urbanos. Y claro que tiene legitimidad un senador de un lugar de la provincia de Santa Fe de pelear por los recursos para su obra pública, para su lugar. Pero la globalidad del presupuesto la tiene que ver la Cámara de Diputados de la provincia. Por eso, presidente, yo creo que esto es importante marcarlo. Y también quiero marcar otra irregularidad que es así que me extraña en función de la prolijidad, llamémosle así, con que se llevan adelante las cuentas públicas en la provincia de Santa Fe, porque es llamativo la imprecisión que tiene este presupuesto que tenemos a estudio, que no hemos tenido el tiempo, en su misma constitución. Este presupuesto manifiesta una debilidad en la formulación presupuestaria porque no incluye una información elevada, sintética de los programas, con sus objetivos, a pesar de los esfuerzos que recién nos hizo como miembro informante el diputado Olivera, que le reconocemos ese esfuerzo. Porque no están las acciones previstas, no están las metas físicas y financieras a cumplir, no están los indicadores de cumplimiento para poder elevar correctamente los mismos, para poder ser tomados en consideración. Por eso nos parece que este tema debiera, cuando uno habla del presupuesto, y se dijo acá, ¿qué le decimos?
a la gente después de la aprobación de un presupuesto, porque todo este debate, pasarlo en limpio a la población es muy difícil. Hubiera sido muy importante que le podamos decir, la previsión es de la iniciación de tantos miles de viviendas que ponemos en marcha en construcción para la provincia de Santa Fe. ¿De cuántas escuelas? Hoy cuando vemos la impugnación que hacen los sindicatos respecto a que las escuelas no están en condiciones de ponerse en funcionamiento. ¿De cuántos puestos de trabajo estimamos que estas acciones previstas por este presupuesto se pueden llegar a lograr? De la tarjeta de ciudadanía, si seguirá estando en valores bochornosos, porque les pido que por lo menos le cambiemos el nombre, porque no se da ciudadanía con 300 pesos ni con 1.000 pesos. Entonces, yo creo que es importante manifestar que el tratamiento, no solamente su contenido, sino en estas formas, es importante. Y a esta altura quiero hacer quizá una aclaración, porque se ha dicho que estamos tratando un presupuesto que se ha cambiado, del que llegó al Senado de la provincia. Y se jugaba muchas veces con dictamen A y dictamen B. Yo le digo que en realidad la diferencia es muy poca de un dictamen al otro y de lo que hoy tenemos en tratamiento. Realmente los cambios son muy pocos y yo hasta me animaría a citar al conde de Lampedusa con Il Gato Pardo de cambiar para que nada cambie, porque pasar de dólares a pesos manteniendo el mismo monto, Fabián Bastida se ríe porque él mismo expresó, Fabián, en su alocución, que de la plata no se toca nada, queda tal cual está. No tocamos nada, dijo. También lo dijo la diputada Clara García. Entonces, no se toca nada de lo que mandó el gobierno provincial. Está bien, del 100%, que era disparatado plantearse que de gasto de capital se le dé la atribución de que pueda cambiar 100% de gasto de capital a gastos corrientes, disparatado, pero convengamos que sigue siendo una gran discrecionalidad que lo pueda hacer con el 40%. Que de cada 100 pesos destinados para obra pública, 40 pesos se puedan detraer en un escenario como el que tenemos, convengamos que sigue siendo un margen de discrecionalidad absolutamente generoso. Esto quizá en ciencia política se lo expresa con los parecidos de familia, ¿no? Que cuando se expresan las similitudes entre gobiernos o fuerzas políticas que tienen muchas afinidades. Y fuera del ruido y la furia, que también es el título de otro gran clásico de William Faulkner, y de los tironeos que aparentan una profunda grieta, son muchas las similitudes que existen entre este presupuesto y el anterior. La verdad que son muchas. Y se ha manifestado acá. ¿De qué se quejaba el gobierno presente si con el presupuesto que se le dejó nunca tuvo las manos atadas? Esa coincidencia la vimos en la sesión pasada también cuando se discutió la ley de ART, ¿no es cierto?, del gobierno de Macri, que envió a la legislatura el gobierno del Frente Progresista y después lo hizo el gobierno del Partido Justicialista. Pero eso no es tratamiento de esta ley. En esta ley sí vemos, y la vamos a ver en las leyes tributarias, porque también del tratamiento irregular que estamos manifestando, no ilegal, pero es elemental, así como de buena práctica que hemos coincidido con el diputado, con el presidente de la Comisión de Presupuestos, Fabián Bastida, y con la diputada Clara García, que se tiene que tratar por separado la ley tributaria. Se tiene que tratar por separado, pero tendríamos que tener la ley tributaria arriba de la mesa en este momento para saber si los recursos
que vamos a tener son los que está planteando este presupuesto. Y vemos en el proyecto de la ley tributaria que envió el gobierno de Perotti con respecto a los anteriores gobiernos muchas similitudes. La nula iniciativa abordar una profunda reforma tributaria donde paguen los que más ganan y más tienen en esta provincia. Cuando la vez que vino el ministro Agosto a la comisión, yo le pregunté qué posición tenía el gobierno provincial respecto a dos proyectos de leyes que eran del bloque justicialista. Uno del diputado Busato, que gravaba las grandes extensiones de tierra en el inmobiliario, y el otro del diputado Rubeo, que elevaba los ingresos brutos a las cerealeras. Y la respuesta del ministro Agosto fue que ellos no estaban de acuerdo con modificar el esquema tributario actual de la provincia. Por eso vemos con preocupación esta situación. Vemos también coincidencia, a pesar de lo que se dijo, con la política de endeudamiento, donde a pesar de haber recibido ingresos extra por el fallo de la Corte, se recurre a esta práctica. Si nosotros tomamos los intereses de la deuda, su monto asciende a 8.932 millones de pesos, lo que hay que pagar el año que viene de intereses de la deuda. Esto es más que los dos planes fundamentales que el gobierno provincial nos está planteando, que sería la suma del incluir, ¿no es cierto?, con la asistencia posible a las pequeñas y medianas empresas de la provincia, que suma 4.000 uno y 3.000 el otro. O sea que vemos que el aumento de los intereses de la deuda va a ser del 123% con relación a este año, y que están previstos este año en 4.002 millones de pesos que se paga de intereses de la deuda. El año que viene se van a tener que pagar más del doble, 8.923 millones de pesos. También se incrementa la participación de la deuda en el total de gastos de la administración central, por supuesto, porque asciende de hoy, que es 2,13%, que compartimos que es bajo con respecto que es una provincia que no está endeudada gravemente como otras, pero está pasando del 1,24% del actual al 2,13% para el año que viene. Esto lo manifestaba muy bien el diputado Galdeano cuando hizo su participación. Se alega en términos absolutos, por eso que no es excesivo, pero hemos advertido en su momento, y fue materia de debate en esta Cámara en leyes que aprobó de endeudamiento por 500 millones de dólares, que este incremento del endeudamiento en los mercados de capitales internacionales en moneda extranjera expone a las arcas provinciales tanto al riesgo cambiario por estar endeudada en otra moneda, recién lo explicó Galdeano, el problema que hoy tiene Córdoba, como al riesgo de volatilidad de las tasas, pudiendo generar abruptamente problemas de solvencia financiera. Vemos cómo esta situación se ve reflejada en los crecientes recursos que deben destinarse al pago de los intereses de la misma, que es lo que recién estábamos manifestando. Entonces, presidente, yo creo que tenemos que analizar el presupuesto de esta manera con total pertinencia. Nosotros vemos que esta provincia importante, con espalda, logró el fallo histórico que fue el planteado en la Corte
por el gobernador Hermes Wiener y que fue acompañado por todo el arco político, ¿no? Y hemos recibido mucho dinero a partir de ese fallo. El año 2016 recibimos 8.065 millones extras y que no estaban contemplados en ese presupuesto. El año 2017 recibimos 10.505 millones más. El año 2018 se tiene el registro solamente hasta el mes de septiembre, recibimos 10.261 millones de pesos más. En el 2019 fueron 19.002 millones de pesos más. Y lo que se estima para el corriente año son 25.000 millones de pesos más. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Por eso sorprende que después de un año de padecimientos de la pandemia, año que se discute en el mundo, si todos miramos, escuchamos las noticias internacionales, el debate hoy es cuáles son los proyectos, los programas de asistencia, de estímulos, de subsidios que se va a realizar en cada uno de los países del mundo. Fue uno de los debates presidenciales en los Estados Unidos, que precisamente el triunfo de Biden determina que el programa de estímulo que se va a meter en la economía va a ser muy importante, se va a inyectar a la economía, va a ser muy importante. Claro, estamos en la aldea nosotros, pero estamos en una provincia muy importante. Yo creo que, por eso dije al principio, me parece que los programas que tan bien relató y rescató y nos puso el diputado Olivera como Santa Fe de pie y el plan Incluir, desde mi punto de vista saben realmente bastante a poco ante la magnitud de la crisis, porque expresan no más de 7.000 millones de pesos a un presupuesto de 500.000 millones de pesos. Y voy finalizando, presidente, rescatando la importancia y la profundidad del debate que se ha dado y que se está dando en este recinto, porque si sorprende que ha sido insuficiente en relación a lo que debiera ser el rol del Estado, sorprende mucho más en las áreas específicas para los cuales debiéramos tener una inyección mucho más profunda, mucho más importante, mucho más concreta de fondos. El Ministerio de Educación, y tomé lo que dijo el diputado Olivera de los cruces transversales en el presupuesto, que me parece un detalle importante. Pero no es menor analizar lo que cada ministerio eleva, proyecta y cree que va a tener para gastar el próximo año. El Ministerio de Educación tendrá un aumento con relación al ejercicio anterior de solo el 20,65%. Esto está totalmente por debajo de la inflación prevista, por debajo de la que está en este presupuesto, de la cual nadie cree, que es el 27%, porque todas las pautas para el año que viene están claramente, y ya hoy la pauta de inflación es del 35-36%. Pero además, la participación relativa sobre el total de gasto de la administración central cae sensiblemente. Para el año 2021 tiene previsto una participación sobre el total del 23,55%. Esta participación viene bajando año por año, también se produjo años anteriores, también lo marcamos en los debates anteriores de los presupuestos de los otros años. En este año 2020 es del 25,55% del total. El año pasado, el 2019, había sido mayor, del 25,90%, y en el 2018 mucho mayor, del 27,78%.
Así que yo creo que no es necesario abundar sobre la importancia ni de la educación, porque todos en este recinto estamos absolutamente de acuerdo que la educación es la política social por excelencia, que debe ser una política de Estado. Pero tenemos que estar de acuerdo que esto tiene que estar en los presupuestos. Y sorprende también que en el marco de esta pandemia, que el Ministerio de Salud prevea un 9,95% del total de la torta y que también es una disminución de proporción relativa con respecto al año en curso, que es el 10,27%, es decir, la participación de salud en la distribución presupuestaria para el año que viene es menor que para este año. Y esto también se da en los valores absolutos, porque tanto educación como salud están previstos para el año que viene con valores menores a la inflación. Sí, aumenta la partida, claro, en valores absolutos aumenta, pero ese aumento es en valores comparados con la inflación prevista menores. Y ni hablar de otra área crítica como el Ministerio de Seguridad, donde disminuye su participación relativa en el presupuesto, bajando para el año que viene al 9,53%, cuando este año es de 11,47%. Y vuelvo a lo que hablábamos antes, cuando hablábamos de los índices en las ciudades de los dos grandes aglomerados urbanos, de Rosario, Gran Rosario y Gran Santa Fe, y las situaciones de exclusión, de violencia que se vive. Entonces, el aumento nominal de estas partidas está claro que se producen, pero muy por debajo desde nuestro punto de vista, de lo necesario. Así que, presidente, por todas estas razones, desde el bloque Igualdad, junto con la diputada Agustina Donet, hemos votado negativamente el presupuesto que tenemos en consideración. Muchas gracias.